Mi hermano va a estar aquí conmigo, me va a estar traduciendo. No sé si me va a entender porque yo soy de un lugar bien especial. De allá de Maracaibo. Entonces vas a tener que traducir de maracucho a inglés. Gloria a Dios. I'll try. Yeah, you can try. Bueno, saludarles, contento, alegre porque la iglesia ha crecido. I'm so happy to be here because the church has grown so much during these 8 years, Y eso es gracias a la misericordia y el favor de Dios. and that's because of God's mercy. De verdad que me alegra mucho poder ver las caras que ya conozco I'm so happy to be here, see those faces that I've met before, y las caras nuevas. and Para those mí new faces. son alegría. That brings joy, Así que joy denle to un my fuerte heart. aplauso al Señor. Amén. Mi esposa no pudo venir. My wife, she couldn't come with me. Fue un viaje, es un viaje rápido, It was a very quick trip, pero tenemos deseo de estar aquí y compartir con ustedes un buen tiempo en un futuro, con el favor de Dios. but we're keen to come over with my wife in the near future. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Let's go to our Bibles en el libro de los Hechos, in the book of Acts, capítulo 13, chapter 13. y allí en el versículo 47 vamos a tratar de desmenuzar In that verse 47, we're going to flesh out paso a paso lo que Dios tiene para nosotros allí. step by step what God has got for us there. ¿Me dicen amén cuando estén allí? Please say amen when you're there. Amén. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read God's powerful word in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y quiero leerle esta versión. Dice, la versión Reina Valera habla de gentiles, pero esta versión 13:40. me gusta porque habla de naciones, ¿verdad? ¿Cuántas naciones hay aquí representadas? Varias, ¿verdad que sí? Y vamos a leer allí, dice: así nos ha mandado el Señor. Y fíjense la palabra mandado. Te he puesto luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. And this, I'm going to read the verse. So Acts 13:47, this is the New International Version. For this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias Heavenly Por Father, tu- we thank you por tu amor, por tu bondad, for your love and your mercy, por tu misericordia en nuestras vidas. for everything you do in our lives. Señor, me presento delante de ti Heavenly Father, we come before you como un instrumento. as an instrument. Nada soy y nada tengo si no estás conmigo. I don't have anything if I'm not with you. Y así como aprendemos de Moisés, And such like as we learned from Moses, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. if you're not with us, I don't want to go. Yo te pido que esta palabra sea de bendición I pray for your blessing para cada una de las personas que estamos aquí. for each and every single one of us. Y que, como dice Santiago, And such as James says, seamos oidores y hacedores de tu palabra. we can become good listeners and doers of your word. En el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus, amen. Amén. Mi intención de hoy es tratar de incomodarle un poquito, My intent for today is to make you feel uncomfortable a little bit, de tratar de sacarlo de la zona del confort, to try to get you out of your zone of comfort. como Dios me sacó de la zona del confort a mí también. In the same way, God took me out of my zone of comfort. En 20 años en el Señor he aprendido 20 years walking with God, I've learned que la zona de confort es lo peor para el creyente. that the comfort zone is the worst thing for the believer. Y he titulado este mensaje Adrede. And I've called this message on purpose, O intentional. intentional. La idea, nunca, esta es la primera vez que me pasa a mí. El pastor Claudio siempre me mete en tremendo lío. Gloria a Dios. No sé si usted está familiarizado con la palabra adrede. ¿Algunos la conocen? I don't know whether you're used to the word or know the word intentional. Hay varias aplicaciones, ¿verdad? Esta persona me hizo mal adrede. ¿Lo ha escuchado? There are so many applications for that word, especially when people they do something with malintent on purpose.
or intentionally. O las esposas siempre dicen, él siempre lo hace adrede. Wives always say he always does it on purpose or intentionally. Deja los zapatos donde no van. He leaves the shoes where they shouldn't go. Adrede, cuando buscamos en el diccionario, Intentionally, when we search for it in the dictionary, dice, es la expresión latina de ad directum. Llegó al catalán como adret, que luego derivó en nuestra lengua en adrede. Se trata de un adverbio que se utiliza para señalar una acción que se llevó a cabo con intencionalidad, es decir, que se hizo a propósito. ¿Verdad? Cuando estamos enamorados y queremos conquistar, hacemos muchas cosas adrede, ¿verdad? when we're in love and we want to do something to impress our girls, we do a lot of stuff on purpose. Nos paramos en un lugar porque sabe que va a pasar por ahí y nos ponemos ahí que nos vean. We stand in a certain way because we know that she's going to walk past and we want her to see us. Yo lo hice con mi esposa, claro, no tenía esta barriga, pero yo lo hice con mi esposa, me ponía así para que me viera. I did it to my wife. I didn't have this belly, but I did it nevertheless Porque quería conseguir algo. because I wanted to get something. Y hoy tenemos un matrimonio de 12 años y 2 hijos. And today we've been married for 12 years and we have 2 children, Para la gloria de Dios. for the glory of God. Cuando usted hace algo con intención, adrede, usted va a obtener algo. When you do something on purpose, you're going to get something back. Y el propósito se va a reflejar en un fruto, sea bueno o sea malo. And the outcome on the purpose of that purpose is going to be reflected in a fruit, whether it's good or bad. Y la definición de propósito es la intención o el ánimo, que quiero que estas dos palabras le queden. And the definition of Propósito. purpose Es la intención o el ánimo is the intent or the mood por el que se realiza o se deja de realizar for which you do or you don't do una acción. a certain action. Por ejemplo, For example, todos los lunes every Monday, yo tengo la intención I have the good intent de hacer ejercicio y rebajar, to work out and lose some weight, pero no tengo el ánimo. but I don't have the mood Y por eso estamos así. or the motivation. Hence, that's the way I look. Si usted tiene la intención If you have the motivation, y no tiene el ánimo, if you have the intent but not the motivation, no va a pasar nada. nothing's going to happen. Se va a quedar en pura intención. It'll be just intention. Y cuando pasan los años, And when the years go by, usted va a decir, tengo 20 años que quiero hacer esto o aquello y no he podido. you're going to ask and say to yourself, I've been trying to do this thing for the last 20 years and I've been unable to do so. Y la pregunta que yo le digo es, ¿cuánto ha intentado con ánimo para hacerlo? And my question to you is, how hard have you tried to do what you want to do? Ahora, el versículo que leíamos dice, así nos manda, así nos ha mandado. ¿Y quién lo manda allí? ¿Te puede leer conmigo? No el Señor de la esquina, es Dios. Así lo ha mandado. And that's what the Lord said. He's commanded us. Y si Dios nos manda a hacer algo, And if He commands us to do something, ¿qué nos detiene? what is stopping us? What is holding us back Hacer lo que Dios dice que hagamos. to do what God wants us to do? Yo traje aquí algunas cosas y dice, hay algunos mecanismos de defensa There are some defense mechanisms que están en nuestro interior that we have on our inside que me impide hacer el propósito de Dios. that prevents us from doing God's will and purpose. El primero es miedo. The first one is fear. Digo, eso que Dios dice es verdad. Because we start questioning and asking whatever God's saying, is that true? La palabra de Dios es verdad. The word of God is truth. Lo que Dios establece es verdad. What God establishes is truth. Y ahí está la intención. And that's the intent. Pero después usted dice, pero no es para mí. Yeah, but then you start wondering, saying, nah, this is not for me. Ese era el apóstol Pablo That's Paul the Apostle. o los grandes predicadores que vemos en las redes sociales. Or those big preachers that we get to see on social networks. Pero yo But me, no puedo hacer eso. I cannot do that. Entonces, tengo la intención, So I have the intent, pero no tengo ánimo. but I don't have the mood or the motivation. Otros son los complejos. Other ones are the complexes. Una persona con complejos no se puede expresar de la Because forma
como quisiera, because sometimes people they don't know how to express themselves porque lo detiene el complejo. because they are held back by their own complexes. Había un acomplejado en la Biblia que miró a Dios y dijo, yo no sé hablar. There was this character in the Bible who saw God and he said, I cannot talk, I don't have any speech. Pero Dios lo capacitó But Pa- God gave him the tools to make him capable para que le hablara a Faraón y liberara el pueblo. to go and talk to Pharaoh so he could free his people. Entonces Moisés tuvo la intención So Moses, he had the intent, y cuando el complejo le quiso quitar el ánimo, and when his complex tried to take away his como estaba cara a cara con Dios, motivation because he was facing God, Dios lo libró y lo capacitó y pudo hacer lo que tenía que hacer. God gave him the tool so he could do his mission, accomplish his mission. Otras cosas que nos detienen es cuando somos condicionalmente desobedientes. The other thing that pretty much holds us back is when we are disobedient. Pastor, eso hay que hacer es mucho. Pastor, that what you're asking me to do is way too much. Pastor, yo no creo que todas estas sillas se vayan a llenar. I don't think that all those chairs are going to fill any day. Pastor, yo quiero, pero no tengo el tiempo. Pastor, I would love to, but I don't have the time. Señor, yo quiero ayudar a los demás, pero ¿cómo hago si yo tengo tantas limitaciones? Lord, I would like to help people, but I don't have any time to do it. Y comenzamos a argumentar y argumentar y argumentar. And then we start coming up with excuses and false arguments. Pero el pasaje es claro, dice, Dios nos ha mandado. But the passage is clear. God has commanded us. Dios nos ha dicho, te he mandado. He's told us, I'm sending you. Y si usted cree en Dios, If you believe in God, todos creemos en Dios, ¿verdad? we all believe in God, right? Si usted cree en Dios If you believe in God, y la palabra lo dice así, and the word says so, ¿es verdad o no es verdad? is it true or not? Dice, Dios nos ha mandado. God, He's commanded us. He sent us. Y la pregunta es, ¿qué nos detiene? And the question is, what's holding me back? No lo estamos haciendo adrede. We're not doing it on purpose. No lo estamos haciendo con intención. We're not doing it because we don't want to. Tenemos la intención a veces, Sometimes we have the intent, pero no tenemos el ánimo. but we don't have the motivation. ¿Y cómo salgo yo de esto, hermano? How can I know about this subject? La respuesta está en el versículo. The answer is right there in the verse. Sigue diciendo, te he puesto para luz a los gentiles. Because you're light for the Gentiles. Te he puesto para luz a las naciones. You're light to the nations. ¿Cuántos creen que somos la luz del mundo? How many believe that we're the light of the world? ¿Cuántos creen que Jesús dijo, vosotros, hablando de nosotros, son la luz del mundo? How many believe that we're the light of the world? ¿Y sabe lo que hace la luz? And you know what the light does? ¿Sabe cuál es el propósito de la luz? What's the purpose of light? Si apagamos las luces, ¿qué pasaría? If you turn off the lights, what's happened? Se quedaría oscuro. We're in darkness. La palabra del Señor dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. ¿Y por qué pone este ejemplo? Just one second, I'm searching for my Bible. My apologies. So Matthew 5:14. You are the light of the world. A city situated on a hill cannot be hidden. No one lights a lamp and puts it under a basket, but rather on a lampstand, and gives light for all who are in the house. Amén. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto no puede esconderse. You're the light of the world. City that's on the hill cannot be hidden. Las personas de mi tamaño podemos escondernos muy fácil. Short people like me, we can hide pretty easily. Así que tengo una ventaja a los que me vienen a cobrar. So that's an advantage when people they come for money or looking for money. Pero las personas altas son visibles But tall people, they are visible. y tienen una visión mucho mejor que cualquiera. And they have clear sight and clear vision than anyone else. Si usted es la sal del mundo, si usted es la luz de la tierra, If you're the soul of the world and life of the usted earth, tiene que tener intención. you have to have intent and motivation. La palabra de Dios está llena de ejemplos que nosotros necesitamos The Word of God is full of examples that we need leer y entender para encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. really understand to find the purpose that God has got for our lives. La palabra de Dios dice en Lucas que había un hombre llamado Zaqueo. ¿Cuántos han escuchado hablar de Zaqueo? Y dice, Lucas detalla, Luke in the book of Luke says
No lo vamos a leer. Oh, okay. Lucas detalla de que Zaqueo era bajo de estatura. Me imagino que era como yo, tal vez 2 dedos más arriba o más abajo. Okay, but what's the verse? No he dicho el verso. Oh, okay, no worries. So there's this character in the book of Luke, and he's a very short stature. What's Zacchaeus' name in English? I forgot. Zaqueo. Zacchaeus. You can say it. Okay, You can say Zacchaeus it is. Y decía que era bajo de estatura, And according to scripture, he was very short. pero entendió que Jesús venía. But he learned and found out that Jesus was coming. Si usted ha leído de Zaqueo, If you've ever read of this character, usted se recuerda que Zaqueo era un hombre malo porque cobraba impuestos. you'll be aware that this was a bad guy because he was a tax collector. Zaqueo era israelita, He was Israelite, pero trabajaba para los romanos. but he worked for the Romans. Y los romanos le decían, cobra el impuesto. And the Romans instructed him to go and charge whoever, make those people pay their taxes. Y Zaqueo se aprovechó de las personas muchas veces, dice el And escrito. this guy, he took advantage of people. Pero cuando escuchó de Jesús, When he heard about Jesus, no le importó su estatura he didn't care that he was short. y tuvo la intención, And he had the intent. se llenó de ánimo He was bold and brave. y se subió a un árbol And he climbed on this tree adrede on purpose para ver a Jesús. to being able to see Jesus. De eso yo lo estoy hablando. And that's what I'm talking about. Lo sorpresivo para Zaqueo What was surprising for this guy fue que Jesús lo miró is that Jesus looked at him y le dijo, Zaqueo, and called his name. baja de ese árbol Come down, porque hoy voy a comer en tu casa. because I'm going to have dinner with you. Y desde ese momento, And from that moment onwards, Zaqueo fue luz del mundo. this guy, Zacchaeus, he was a light En of es- the world. En ese momento Zaqueo dijo, todo lo que he robado Right in that instant, he confessed and he said everything wrong that he's done. lo voy a regresar. Everything that I've taken, I'm going to give it back. Y al que le he robado mucho y demás, And those people who have robbed much, le voy a devolver 4 veces. I'm going to return it 4 times the same amount. Parezco una olla de presión. Eso no se puede traducir. Tranquilo. It's a joke in Latin America. Nosotros somos luz del mundo, We are light of the world, pero tenemos que tener el ejemplo de Zaqueo. but we have to follow this guy's example. La pregunta es, ¿somos luz del mundo? Y dijimos, amén. The question is, are we light of the world? And you all answer yes. ¿Cuánto yo me estoy procurando acercar al Señor? When am I trying to get or draw closer to God? ¿Por cuánto yo me estoy dejando transformar por el Señor? How much am I letting God to work in my life? Dios me ha mandado, He's commanded me. yo soy la luz del mundo, I'm a light of the world. pero quedo en un espacio de transición donde hay un dilema. Soy luz del mundo porque Dios así lo ha dicho, Él me ha mandado, pero no avanzo. So there's a bit of a dilemma there because God has commanded me, but at the same time, I'm not doing it. So there's a bit of a conflict. ¿Dónde estamos fallando allí? Where's the failure? ¿Fallará Dios en lo que dice? Is God failing in His word? ¿O será que yo tengo que hacer algo adicional? Or is it up to me to do something else? ¿Qué dice Juan 1 What does John 1 say? en el versículo 5? John 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. That light shines in the darkness, and yet the darkness did not overcome it. Ahorita la gente se está reuniendo para salir a protestar People now, they are gathering together to go out and protest buscando derechos for their rights por ideologías because of their ideology que varias de ellas están en contra de la palabra de Dios. that goes directly against the word of God. Déjenme decirle que lo están haciendo adrede. Let me tell you, they're doing that on purpose. Y nosotros como iglesia de Jesucristo And us as Church of Jesus Christ, muchas veces estamos simplemente viendo pasar todo.
Many times we just remain silent and we just let people do whatever. Pero yo quiero decirle hoy But I want to tell you today que usted tiene que ser una persona intencional. that you have to have intent, Que usted tiene que cambiar la manera de pensar y comenzar a hacer las cosas adrede. that you have to change your mindset and you have to start doing your things on purpose. ¿Y cómo lo vamos a hacer adrede? How are we going to do it on purpose? Con la ayuda del Señor. With the help of God. Hay varios pasajes en la Biblia There are many passages in Scripture que nos van a ayudar that are going to help us. a la tercera parte del versículo que leímos al To inicio. the third part of the verse that we saw at the very beginning. Y dice, And it says, a fin de que llevéis mi salvación hasta los confines de la tierra. yeah, oh, coming. A fin, es decir, hay un propósito. Dios no hace nada al azar. Vamos a aprovechar que mientras lo busca ahí. So, okay. La tercera parte. I have made you a light for the Gentiles to bring salvation to the end of the earth. Amén. Si Dios nos ha mandado y somos luz, If God has commanded us and sent us and we are light, y yo me agarro de la palabra de Dios, and I grasp and hold on to the word of God, y a partir de ahora soy intencional. and moving forward, everything I do, it'll be on purpose, with intention. Hermano, ¿y cómo se hace eso? Brother, how do you do that? ¿Cómo puedo yo ser intencional? How can I be intentional? ¿Cómo puedo yo impactar a otros? How can I possibly impact others? ¿Qué necesito estudiar? What do I need to study? ¿Qué necesito aprender? What do I need to learn? ¿Cómo me necesito vestir? What should I wear? No. Jesús nos enseña esto en Juan 4. Jesus teaches about us in John 4. Sorry. ¿Escucharon de la samaritana alguna vez? Have you ever listened to the Samaritan once? Dice la palabra del Señor, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, ¿cómo estaba Jesús? Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, fíjense, yo quiero que usted se centre en la historia. Esto es real, esto pasó. Okay, so it reads, Jacob's well was there, and Jesus, worn out from his journey, sat down at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Give me drink, Jesus said to her. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, imagínense que la mujer salió de su casa con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de salir de su casa? Just put yourself in the shoes of that woman. She came out of her house with a purpose. What was that purpose? Buscar agua. Draw water. Nunca imaginó encontrarse con nadie. She never imagined about meeting anyone. Pero Jesús estaba allí. But Jesus was there. Estaba cansado del caminar. He was worn out and tired from walking. Estaba cansado del día. He was tired. Pero Jesús vio la posibilidad But Jesus saw the possibility. y dijo, voy a hacer adrede esto. And he said to himself, I'm going to do this on purpose. ¿Y cómo comenzó la conversación? How did he start the conversation? Una pregunta simple. Just a simple question. Dame agua. Give me water. ¿Cuántos de ustedes han pedido agua alguna vez a un desconocido? Has anyone of you ever asked for water to someone you don't know or you haven't ever met? Cuando yo llegué a este país me dijeron, tú puedes pedir agua y te la dan gratis. When I arrived in this country, people told me that I can ask for water and you'll get it freely. Y yo intencionalmente voy a Starbucks porque te lo dan bien bonito y con hielo. And I intentionally went to Starbucks to get cold water for free. Y la gente cree que compré algo. And people, they believe that I have bought Porque something ando con el vaso de Starbucks, ¿no? because I walk out with the Starbucks cup in my hand. Jesús comenzó a evangelizar con una simple pregunta. Jesus started to evangelize with just a simple question. Dame agua. Give me water. Ella tenía la posibilidad de darle. She had the opportunity and possibility to give it to him. Y ahí comienza una conversación. And that's how this conversation started. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. No había Uber Eats. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, fíjense el complejo, cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Give me a drink, Jesus said to her, because his disciple had gone into town to buy food. How is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan woman? She asked him, for Jews do not associate with Samaritans. Segundo que tenemos que ver, Jesús empezó con una pregunta simple. Lo segundo es, a Jesús no le importa su condición social, no le importa su condición racial, no le importa su ideología, no le importa qué partido político va y no le importa nada, simplemente le importó adrede
llegar a la conversación con la mujer. So Jesus started with a simple conversation. He didn't care about her religion, her gender, or her race. He just started with a simple question. Dice, porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y fíjense la respuesta de Jesús. ¿Qué pidió Jesús? What was Jesus asking for? Agua, ¿verdad? Water. Y cuando la mujer le dice, ¿cómo me vas a pedir a mí? And when the woman said, how are you going to ask me Si tú water? eres judío, agua. If you're a Jew, Y él le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesus answered, if you knew the gift of God and who is saying to you, give me a drink, you would ask him and he would give you living water. Este es un ejemplo clave This is a clear and tangible example y muy certero and very certain de cómo nosotros podemos empezar una conversación para evangelizar con alguien. on how we can get started with any conversation to start Simple evangelizing pregunta. people. Simple pregunta, Just a simple question. dame agua. Give me water. Y comenzó la conversación. And he started the conversation. ¿Sabe quién dictó la pauta para evangelizar? No fue Jesús. Jesús pidió agua. Si le hubiesen dado agua, lo hubiese tomado. Pero la mujer de una vez puso una barrera. Yo soy samaritana y tú judío, no deberías hablar conmigo. You know who put the barrier between Jesus and the woman was the woman herself, because she said, I'm a Samaritan and you're a Jew. Pero Jesús aprovechó eso para decirle, aquí hay un Dios que salva a cualquier persona. But Jesus took that opportunity to evangelize this woman. ¿Cuánto podemos nosotros aprender de este pasaje? How much can we learn from this passage? Para poder ir a la tierra que está allá afuera, To being able to go to the land out there, para poder captar a las personas en nuestro trabajo, to capture and evangelize people at work, a las personas que viven cerca de nosotros, to our neighbors, a las personas que están en nuestra sociedad, to people in this society, para que entiendan de que hay un Dios que nos da agua para vida eterna. to let them know that there's a God that gives us living water. Pero esto no se va a dar solo, hermano. But this is not going to happen by itself. Dios está dispuesto, God, He's King and He's willing, pero tenemos que ser intencional. but we need to have the intention. Tenemos que llegar a las personas y comenzar a establecer una relación con ellas para que ellos puedan entender que hay un Dios vivo en nosotros. So we need to reach to people and let them give our testimony so they can know that there's a God dwelling within us. Si Dios está con nosotros y somos luz, If God is with us and we're light, seamos luz. let us be light. Usted puede tener la mejor iluminación en su casa, pero si no pasa el switch, de nada funciona. You can have the best lighting at home, but if you don't turn on the switch, nothing happens. Usted puede tener la mejor iluminación y las mejores cosas en su casa, pero si no pasa el switch, ahí queda. You can have the best lighting at home, Se but puede dañar de viejo. if you don't turn on the switch, nothing's going to happen. Hoy es el día que tenemos que pasar el switch. Today is the day that we have to turn on the switch. Usted puede decir, pero ese era Jesús. Oh, you can say, oh, that was Jesus. Él se la sabía toda más una. He knew it all. Él sabe todo, él conocía todo. He knows everything. Pero hay otro ejemplo también en la Biblia, ahí en el libro de los Hechos, de un hombre que también fue intencional. There's another passage in the book of Acts. La palabra de Dios en Juan 4:39 termina diciendo, este es el final de la historia de la samaritana. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Now many Samaritans from that town believed in him because of what the woman said when she testified. He told me everything I ever did. De una simple conversación, una ciudad se convirtió al Señor. From one simple conversation, a whole town was converted ¿Por qué? Porque Why? Jesús fue intencional. because Jesus had intention. Porque lo hizo adrede. Because he did it on purpose. En el libro de los Hechos hay otra persona In the book of Acts, there's a person, que no es Jesús. and this is not Jesus. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Felipe. I don't know how many of you have ever heard about Philip. Fíjense cómo dice la palabra en Hechos 8, 26 al 31. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hasta allí, Yep. Okay. Sorry.
An angel of the Lord spoke to Philip, "Get up and go south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is the desert road." So he got up and went. There was an Ethiopian man, a eunuch, a high official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of her entire treasury. He had come to worship in Jerusalem and was sitting in his chariot on his way home, reading the prophet Isaiah aloud. The Spirit told Philip, "Go and join that chariot." When Philip ran up to it, he heard him reading the prophet Isaiah and said, "Do you understand what you're reading?" Hasta ahí. Fíjense que el Espíritu Santo le guió a Felipe a hacer todo hasta presentarlo con el hombre. Pero See how the Holy Spirit let Philip know that he had to come closer to the chariot to talk to the eunuch. pero la palabra de Dios dice que Felipe fue intencional y hizo una pregunta adrede. But the Bible says, or Scripture says, that Philip was intentional and he raised a question. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? And he asked, "Do you understand what you're reading?" Y el etíope dice, ¿cómo entender si no tengo quien me explique? And the Ethiopian guy, the eunuch, said, "How can I possibly understand if no one is explaining it to me or teaching me?" El mundo se está perdiendo porque no conoce la palabra del Señor. This world is going astray because they haven't heard or know the word of God. Y es usted y soy yo los que estamos prestos para explicar la palabra del Señor. And the ones who are capable to explain the word of God to this world is you and I. La gente afuera no sabe en qué creer, no sabe en quién creer. People out there, they don't know what to believe in. Ayer me preguntaba una persona en el aeropuerto que qué me pasaba. Yesterday at the airport, people were asking me questions about what's happening. Y le What's wrong digo, with you? estoy esperando que me resuelvan porque mi vuelo se canceló. I'm waiting to get this issue sorted out because my flight was canceled. Y comenzamos una conversación porque también estaba en la misma situación. And we started to have this conversation because we found ourselves in the same situation. Y aproveché la ocasión, le dije, ¿y tú crees en Dios? And I took the opportunity and I asked and raised the question, "Do Y you believe in God?" me dijo, sí creo, pero no se puede probar. Yes, I do believe, but it cannot be proven. ¿Cómo vamos a probar que Dios existe? How can we prove that God exists? Y comencé a explicarle And then I started to explain lo que la Biblia dice what the Bible says con el testimonio que Dios ha permitido que yo tenga. with the testimony that God has given me the opportunity to Y me have. dijo, ahora veo la cosa más de otra forma. And I'm going to do things in a different way. Tiene mucha razón lo que me estás diciendo. You're right in many aspects, whatever you're saying. La gente afuera está confundida People out there, they're confused. y tal vez busca al Señor, And maybe they are seeking God, pero no entiende. but they don't understand. El etíope venía de adorar, fíjese, The Ethiopian, the eunuch came from worship. venía de adorar. He had been worshiping. Y cuando comenzó a leer, And we started to read, no entendía lo que leía. he couldn't understand or comprehend what he was reading. Hoy es momento que nosotros como iglesia seamos intencionales en estudiar la palabra del Señor para capacitarnos ir afuera a explicarle a la gente que no tiene que estar confundida porque Dios existe. Today is a right opportunity and timing for us, people, the Church of God, to go out there and explain the Scripture to those who are confused out there. Pero si no leemos la Biblia, But if we don't read Scripture, si no la estudiamos, if we want to study it, no vamos a estar capacitados para responder preguntas. we won't be capable to answer those questions. La pregunta de la salvación. The question for salvation. La gente está temerosa porque no sabe si hay vida más allá. People that are fearful and frightened because they don't know what's beyond this life. En estos días me decían, es que yo no sé qué va a pasar después que me muera. I heard a few days ago people saying, I don't know what's going to happen to me after I die. Y aproveché la conversación para decirle, And I took this opportunity to tell them, yo estoy seguro después que muera I am confident that after I die, que Dios tiene un lugar para mí. that God has got a place for me. Que no me lo gané por lo que soy, I didn't earn it because of what I am. que no me lo gané por lo que tengo, I didn't earn it because of what I have. sino que lo recibí por gracia. But I got that because of grace. Gloria a Dios. Glory to God. Y él me dijo, yo no creo eso. And he said to me, I don't believe in that. Y aproveché ese momento And also took that opportunity para decirle, to tell him, debes nacer de nuevo. you have to be born again. Y empezó, nacer de nuevo. And he was like, born again? Yo dije, otro Nicodemo. Another Nicodemus.
y empecé a explicarle el plan de salvación. And I started to explain to him the plan of salvation. No se convirtió, He didn't convert, pero ahí está la palabra. but at least I planted the seed. La palabra está sembrada. The word has been seeded. Porque yo quiero decirle que muchas veces Because I want to tell you that many times nosotros decimos, es que le predico y no se convierte. we tend to believe that we preach, but they don't convert. Le hablé del Señor y no me hizo nada. I spoke to him about Jesus and God, and nothing happened. Le presenté el plan de salvación y ni siquiera me dijo gracias. I talked about the salvation plan, and he didn't even thank me for it. Pero lo que leíamos dice, te he mandado como luz a las naciones. But Scripture says He's commanded us to go to the nations. Quien convierte a las personas es el Señor. The one who converts people is God Himself. Nosotros simplemente somos portadores. We're just ambassadors. Yo le prediqué en el 2011 a un muchacho en México. Back in 2011, back in Mexico, I asked this guy. Todos los días se reía de mí. Every day he laughed at me. Todos los lunes me decía, ¿qué hiciste ayer? Every Monday he used to ask me, "What did you do yesterday?" Y yo le decía, fui a la iglesia y después salí a comer, etcétera, I went to etcétera. church and then I went to have lunch with the family. Y él comenzaba a listarme todas las cosas que había hecho el viernes, sábado y domingo. And he started to list down everything that he did on that weekend from Friday to Monday. Todo tenía que ver con alcohol, Everything was alcohol related, sexo, sex, fiesta, etcétera, party, etcétera. etc. Y yo le decía, está bien. And I said, "Cool, good on you, mate. A veces le decía, revisa tu cuenta y revisaba la mía, a ver cómo Okay, le check your gastaste más account. que yo. We'll let you know how." Y siempre le prediqué. And I always preach the gospel to this Y un día guy. dije, Señor, si este muchacho viene hoy Heavenly Father, if this guy comes to you today con lo mismo, with the same thing, no le voy a predicar. I'm not going to preach the gospel to him. Le voy a decir las cuatro como se dice en mi pueblo. I'm going to tell him the truth, even though I might come across as rude. Gracias a Dios nunca lo hice. Thank God he never did it. En el 2016 Back in 2016, entro a un ascensor y me hacen así por la espalda, me tocan. I came into this lift and someone tapped on my shoulder. Y cuando volteo era él. And when I turned around, it was this guy. Yo dije, otra vez. Oh my God, this guy again. Y me dijo, hola hermano Nelson. Hi, Brother Nelson. Y dije, otra vez con la burla. Yo, ¿te vas a seguir burlando? Are you going to continue mocking me? Me dice, tengo 2 años que acepto al Señor. It's been 2 years since I accepted Jesus in my heart. Y no olvido las veces que me predicaste hace mucho tiempo atrás. And I don't forget the many occasions and times when you preached the gospel to me. Así que seamos intencionales. No sabemos cuándo el Señor va a obrar. We don't know when God is going to do his work. Pero la palabra dice que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Señor. But the one who convinces people from sin into justice is the Lord. Había un problema en los Corintios. There was an issue with Corinthians. Y me encanta Pablo. And I love Paul. Que Pablo les dice, hey, siéntense ahí. Okay, sit down. Esta es la versión venezolana de Pablo. This is the Venezuelan version of Paul. Siéntense Interesting. ahí. Sit there. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da es Dios. I planted the seed, Apollo watered the seed, and then the growth comes from the Lord. Hoy yo quiero decirle Today I want to tell you, que salga de la zona de confort come out or get out of your comfort zone, y comencemos a predicar el Evangelio and let's start preaching the gospel como Dios quiere que sea predicado. in the way God wants us to preach. Comencemos a decir las cosas como dice la Biblia. Let's start saying things in the way. Comencemos a decir las cosas como Dios lo establece. Let's start saying things in the way things Muchas have been veces me dicen, pero established. eso que tú me estás diciendo, Many times we say whatever we're saying, eso que tú me estás hablando, that what you're talking about es muy difícil. is too hard. Yo le dije que eso no es mío, But that's not mine. eso es de Dios. That comes from God. Y es difícil porque lo quieres ver en esa forma carnal. And it's hard because you are looking at it from your flesh nature. Pero cuando la palabra del Señor alumbra tu vida, But when the word of God lights Nos is lit deleitamos. in your life, we rejoice in it. nos deleitamos en orar. We rejoice in praying. ¿A cuánto les gusta orar? How many of you love to pray? ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? How many of you love to read the Bible? Si usted me lo pregunta 22 años antes, If you asked the same question to me 22 years ago, me hubiese reído. I would have laughed. Pero Dios habita en el corazón del hombre. But God, He dwells in the heart of man, Y somos llamados a hacer luces. and we're called to be light. Somos llamados a hacer luz en las tinieblas. We're called to be light El in mandato, darkness. el mandato viene de parte de Dios. The commandment comes from God. Tenemos la Biblia para leerla, estudiarla y aprenderla. We have scripture to read and study. Afuera se está perdiendo la gente. People that are getting lost outside. ¿Qué nos falta? What's stopping us? Hacer las cosas adrede.
Just do the things on purpose and have intent. Hacer las cosas intencionales. Just do things intentionally. Hacer las cosas deliberadamente. Just do things deliberately. Hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Do things in the way God wants us to do them. No, pero ese hombre no lo va a cambiar nadie. Oh, that guy, he's never going to change. Dios lo cambia. God will. Esa familia, no, y esto no tiene compón. Oh, that family, they cannot be fixed. Dios restaura. God will change that family. Ese está perdido en la droga, ese no. Estamos That guy esperando is que se muera. lost in drugs, Estamos esperando que lo haga la policía algo. just waiting for police to do something to the guy. Es más fácil hacer eso. It's easier to do that. Es más fácil decir eso It's easier to criticize others que decir, Señor, yo pongo en tus manos a esta persona. than praying for that individual. Yo pongo en tus manos esta situación. Heavenly Father, I put in your hand this situation. Yo pongo en tus manos esta familia. Heavenly Father, I put in your hands this family. Que cuando estamos en el trabajo y alguien está pasando por una situación, métase. When you're going through a difficult situation at work, pray. A veces nos metemos en el chisme. Sometimes we love gossiping. ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? What did he say? What did he say? What did he say? La esposa, ay, The wife. en serio, Really? lo vio con otro, Oh, she saw the guy with the other guy. ¿verdad? Y puede empezar así tal vez la conversación. And maybe that conversation can start Y ahí that le way. dice, la Biblia dice que debe ser el hombre para una sola mujer. Y convierte el chisme en un chisme santo. And turn this gossip into something holy Y predica la palabra de Dios. and preach the gospel. Pero muchas veces nos gusta escuchar. But many times we love to hear. ¿Usted no ha visto que en las autopistas el tráfico cuando hay un choque no es porque está obstruido? Have you ever seen traffic on the motorway when there's an accident or a car crash that there's traffic, but it's not because of the crash, but La gente está mirando. just people gossiping. Y vamos atrás. Oye, dale. And we're driving back and saying, Y cuando pasamos nosotros, and where it's our turn through the crash, we just see. y el de atrás nos toca claxon. ¿Verdad? Y le decimos, espérate que ya estoy viendo yo. Si somos intencionales para eso, If we're intentional for that purpose, para la palabra de Dios tenemos que hacerlo más. when we have to be even more intentional. Así when que it's mi about the Bible. intención My intention con esto with this es is que usted comience a predicar el Evangelio that you can get started and start preaching the gospel todo el tiempo que usted pueda. every time and all the time that you can. A las 3 de la mañana me despertó el Señor At 3 a.m., God woke me up con este pasaje en el libro de los Hechos. with this passage from the book of Acts. Y el primer pensamiento que vino a mi mente es, And the first thought that came to my mind was, ¿cuánta gente me he ganado en el 2022? how many people are going to be converted in 2022? ¿A cuánta gente le he predicado en el 2022? How many people have I preached this year? Y cuando comencé a analizar, And when I started to analyze, me dio vergüenza delante de Dios. I felt embarrassed. in Y front dije, of Señor, God. no estoy haciendo And I said, God, I'm not doing lo que tú quieres que yo haga en verdad. what you want me to do. Debo ser más intencional. I must be more intentional. Quiero hacer las cosas ahora adrede. I have to do things on purpose. Y ahora ando pensando y viendo And I'm thinking and seeing que cualquier situación that in any situation, yo la quiero usar I'm going to use it. para que la gente entienda So people can understand que hay un Dios grande, there's a que hay un Dios fuerte. big God, a great God, and strong God. El miércoles fui a la oficina I went to the office on Tuesday después de 10 meses de contratado. after having been contracting for 10 months. Visité la oficina por primera vez. I visited the office for the first time. De hecho, en el ID salgo flaco. On my badge, I appear skinny. Y hablando allí, empezaron, la gasolina subió, And when I was there, people that were talking about the gas se prices. viene recesión, Oh, there's a recession coming. todo aumentó, Everything is more expensive these days. toda la comida está cara. Food, groceries is expensive. Y cuando me preguntaron, ¿qué piensas tú, Nelson? And when they asked me, what do you think about this, Nelson? Yo le dije, hay esperanza, There's hope. porque en Dios todo se puede. Because in God, everything is possible. Oye, pero espérame, no estamos hablando de religión, Hey, we're not talking religion here. estamos hablando de la economía. We're talking about economy. Y muchas veces nos ven como religiosos. And sometimes people, they look at us as religious people. Pero aproveché esa pregunta para decirle, es que mi economía, But then I took that question mi estabilidad económica, and I said my economical stability depende de Dios. depends in God. Entonces no importa cómo llegue la gasolina, I don't care how expensive gas price will go. Dios me va a proveer. God, He will always provide. Hoy en día la gente está con miedo, con temor.
Today, people that are fearful and frightened, Y usted y yo somos la luz, and you and I were the light. que tenemos que predicar el evangelio That we have to preach the gospel para que la gente entienda, so people can understand. hay esperanza. There's hope. Hay esperanza. There's hope. Seamos intencionales. Be intentional. Hagamos las cosas adrede. Let's do things on purpose. Seamos influencia en nuestra sociedad. Let's influence in our society. Hermano, ¿y cómo podemos hacer eso? Hey, brother, how can I do that? Predicando el evangelio Preach the gospel y sirviendo al prójimo. and serving others. Que seamos los primeros en decir, yo te ayudo. Let's be the first one to put our hand up. Que to cuando do it. veamos la necesidad, When we see someone in need, no nos sentemos a decir, bueno, si me pide ayuda, lo ayudo. well, if he asks for my help, I might help him Porque se me arruga la camisa. because my shirt is going to wrinkle. Sino que lleguemos y le digamos, ¿en qué te ayudo? Let's proactively go and engage them and ask them, how can I help you? Mi vecino es americano My neighbor, he's an American guy. y es una persona de color. He's a black guy. En estos días venía con un montón de bolsas A few days ago, he was coming with a bunch of bags, y me le paré enfrente. and I stood up right in front of him. Y se me quedó mirando así como que me He va a looked at robar. me like he's going to rob me or something. Y le dije, ¿te ayudo? And I said to him, you want me to help you? Bueno, Well, agarré las bolsas, I grabbed his bags. se las puse hasta la puerta de su casa. I placed them at the front, Y él se quedó así front como of que- his door. Casi que me da una propina. And he almost tipped me. Él se quedó así como que, ¿qué sigue? ¿No? Y What's next? yo le dije, Dios te bendiga. God bless you. Cualquier cosa, toca mi puerta. If you need anything else, please feel free to knock on my Estoy door. para ayudarte. I'm here to help Porque tenemos que ser sal. Tenemos que ser luz. because we have to be the salt and the light. Ah, no, él es americano, no. Él no. Oh, because you're American now, I'm not going to help you. Yo solamente ayudo a los latinos. I only help Latin people. ¿Verdad? Los hindú no, los hindú no. No, the Indian guys. Asiáticos tampoco. Asian people, no. No. A Jesús no le importó que era samaritana. Jesus, he didn't care about this A Jesús American no le woman. importó nada. He didn't care anything. A Jesús no le importó los problemas que habían entre ellos. He didn't care about the issues that she had. Él pidió agua y la gente se convirtió. He asked for water and people converted. ¿Qué vamos a hacer nosotros? What are we going to do ourselves? ¿Qué podemos hacer nosotros? What can we do ourselves? Comience a pensar, ¿cómo puedo yo impactar mi comunidad? Start thinking about how you can possibly impact your community. ¿Cómo puedo yo ayudar? How can I help? How can I al help otro. others? ¿Qué testimonio estoy dando? What testimony am I giving? Comience usted a ver cómo puedo yo How can I possibly encontrar ese espacio, find that gap, encontrar ese momento find that moment para decirle a las personas to tell people que hay un Dios real. that there's a real God? Pero para poder decirle a alguien que hay un Dios real, To being able to say that, usted tiene que saber que el Dios es real. you have to know and believe that God is real. Para poder decirle a otro que tenga fe, usted tiene que tener fe. To ask people to have faith, you have to have faith Para first. decirle a otro que hay un Dios que salva, usted tiene que saber que es salvo. Porque no podemos predicar We lo que cannot- no creemos y vivimos. We cannot preach what we haven't experienced and what we don't believe in. Y yo le pido que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Let's stand up and let's pray. Porque no se trata simplemente, como decía el pastor Claudio, It's not just what Pastor Claudio said de crecer, about growing. de tener 500 personas. It's about having 500 people. No, it's not about that. Se trata de predicar el evangelio, It's about preaching the gospel, sirviendo a Dios serving God, y sirviendo al prójimo. and serving our brothers. Así que yo le pido que cierre sus ojos I'm going to ask you to close your eyes y ore conmigo. and pray with me. Abra su corazón ahí delante de Dios. Open your heart in front of God. Y si usted no ha hecho las cosas adrede como Dios quiere que la haga, If you haven't done things on purpose as God wants, no se preocupe. don't worry. Dios God, siempre tiene una nueva oportunidad. He's got a new opportunity. Levante las manos al cielo si lo quiere levantar. Raise your hand, Cierre sus ojos. close your eyes, Incline su rostro. bow down. No importa la posición, It doesn't really matter about the lo que position. importa es la condición del corazón. What really important is Y diga, matters. Señor, en esta hora And Lord, this time yo estoy delante de tu presencia. I'm in your presence. Tú me has puesto por luz. You Tú me has mandado. have sent me. Y yo muchas veces no he hallado no he acudido a ese llamado. And on many occasions haven't heard your Muchas veces, Señor, no he hecho lo que tengo que hacer. many times haven't done what your word. Muchas veces yo mismo me he coaccionado. Muchas veces yo mismo he impedido que tú fluyas en mi vida. Sometimes I have
restricted your power and your work in me. Pero a partir de este momento, From now on, yo quiero aprender de ti. I want to learn from you. Yo quiero aprender de Felipe I want to learn from para ser intencional, to be intentional, para que la gente entienda, so people can understand, para que la gente vea so people can see, y para que la gente crea and so can people que believe Jehová de los ejércitos that es the nuestro Lord Dios, is our God, el Dios que salva, the God el Dios that que saves, restaura, who el Dios saves, que who restores, sana, the el God Dios que who bendice. heals. Y a partir de ahora, Señor, And from now on, tomaré toda situación I'm going to take every para situation exaltar tu nombre to exalt your name y predicar el Evangelio. and preach your gospel. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. El Señor les bendiga. God bless you all.